Pero mañana el nombre de un municipio lo puede cambiar el Departamento del Gobierno de Aragón, oído, eso sí, el Consejo Superior de las Lenguas de Aragón. Pero eso también tiene un coste económico, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pues si se rotularon ya. Pero es que ahora con la ley, ahora los que tienen doble, ahora solo van a tener uno, con lo cual mañana... los tacharon todos los de alrededor. Concha, con lo cual mañana puede pasar que un señor de Valderrobres se levante sabiendo que ya su pueblo no se llama Valderrobres, se llama Valderroures. Toda la vida se llama Valderroures. Toda la vida se llama Valderrobres, pues pero sí. Si mañana el Gobierno de Aragón tiene a bien decidir lo contrario, pues fíjate tú que Vamos a ver, yo os he puesto un ejemplo. Es que yo no quiero discutir porque es visceral. He leído una frase terrible. ¿Sabes cuál es el problema de esta ley? Yo voy a explicar. ¿Me dejas explicar, por favor? Se rotuló todo y te he puesto el ejemplo de logrado y nadie lo ha tachado y está logrado y el grado. No creo que nadie vaya a molestarse en quitar el de encima. Yo te digo que Matarraña, a los 2 días, yo sé quién bajó y los tacharon todos y no hay ninguno que se conserve en esa zona. Eso sí que es un gasto, que habría que dejarlos bien. Le pido brevedad, por Vamos favor. a ver, el artículo 7 famoso del Estatuto de Autonomía costó muchísimo llegar a un acuerdo, pero costó que nadie... Lo que no entiendo del PP es porque os disteis por favor, para atrás. ¿me dejas acabar? Costó muchísimo. ¿Cuál es el problema? El problema es que había un acuerdo tácito, que el desarrollo de ese artículo, una ley de lenguas, se intentaría y habría que llegar las mismas fuerzas políticas. ¿Y qué pasa? Que el PSOE rompe ese acuerdo y pacta nada más y nada menos esta ley con el partido que no votó el estatuto, fundamentalmente, entre otras cosas. ¿Es el problema de la ley de lenguas? Sí, porque claro... Alabado sea Dios, y las mesas que pusisteis en el Paseo de la Independencia... El texto que ha salido está radicalizado. Yo te voy a resumir. Mira, en las mesas del Paseo no poníais que pactaba. Estaba José Ignacio Senado diciendo que iban a obligar a todo Aragón a hablar catalán, no aragonés. Al final, yo voy a resumir... No, pero no me contestas. Este texto es de chuntas. Hombre, yo voy a resumir lo que es la ley y por eso está generando este debate tan potente. No, el debate se generó antes. No, perdona, el debate sigue en la calle. Es que vamos a ver. No, el debate sigue en la calle. ¿Y sabes lo que sucede? Que el ciudadano aragonés se ha empezado a enterar ahora de esta ley porque ha habido mucho interés en tramitarla en un tiempo récord. Una ley de este calibre se ha tramitado en un tiempo récord, poco menos que con... 20 años. No, perdona, se ha tramitado en 2 meses con nocturnidad y alevosía prácticamente, porque interesaba que el ciudadano, conforme se iba enterando, o sea, a nosotros nos cuesta 15 días recoger 45.000 firmas. Después de 20 años. Gracias, eso en Aragón es todo un récord. Eloy. Sí, hay muchas imprecisiones en la intervención del señor Suárez que afecta a la tramitación. Un anteproyecto del Gobierno que no se lleva a cabo porque hay desacuerdo entre los socios, se convierte en proposición de ley del Partido Socialista que recoge básicamente acuerdos previos de las Cortes. El dictamen de la Ley de Lenguas, Ley de Patrimonio, anteproyectos elaborados en la época de Lanzuela, a través del Departamento de Bielsa, y en nuestra propia época a través del Departamento del señor Callizo. Y la información pública que suscita cientos y cientos de alegaciones que se tienen en cuenta. Por tanto, no es una proposición de ley improvisada, no es una proposición de ley no meditada, no es una proposición de ley que no tenga en cuenta ese recorrido como mínimo de 10 años. Ahora bien, en el primer borrador que hace el señor Bielsa, estamos hablando de un momento en el que Aznar tiene un socio lingüístico y Aznar habla catalán en la intimidad. Y en ese momento, Rajoy y Bielsa firman contratos de profesores de catalán para Aragón. Y en ese momento Bielsa hace un borrador. Bielsa hace un borrador en el que declara oficial. Se asustaba que cuando hablábamos de Zaragoza que se puede hablar el catalán, pero en la ley, en el anteproyecto anterior, en la ciudad de Huesca se recogía, porque se recogía en todos los municipios que se hablaba el aragonés. A mí que me expliquen en la ciudad de Huesca quién habla el aragonés. No, es más, en el texto de Bielsa decía que la ciudad de Zaragoza... Como para declararla oficial a lengua, hombre. En absoluto, sí, María, Francho, puede contestar la esa proposición no recoge ninguna localidad. En relación con el aragonés, a mí... Les pido brevedad, por favor, porque estamos terminando. En Huesca capital la mayor parte de la gente habla castellano, evidentemente. Hay una minoría que habla aragonés, tradicionalmente de algunos barrios artesanos y agricultores, y especialmente en los municipios incorporados que hablan un aragonés del somontano muy empobrecido, muy castellanizado, pero se habla. Y de todas maneras está en pleno territorio del aragonés. Ahora bien, vamos a ver, a mí lo que me extraña es que una ley que ha sido aprobada y que ha sido
publicada y que entra ya en vigor el día 30 de enero, aquí se intentan poner cortapisas y impedimentos y dificultades. Bueno, lo que hay que hacer, creo yo, es aplicarla, y a mí me gustaría hablar de eso, de cómo vamos a aplicarlo. Por ejemplo, me parece muy importante el artículo 24 relativo a los estudios superiores y universitarios, que habla del fomento del conocimiento de las lenguas propias en la universidad, de la creación de especialidades de filología catalana y de filología aragonesa. Sí, ahora con Bolonia no sé qué tal, pero bueno. Me gustaría, por ejemplo, hablar, yo creo que es muy importante ese tema, Francho, y a mí particularmente me interesa saber cómo se va a organizar. Nos tenemos que empezar a despedir, María, muy brevemente, al hilo de lo que decía Juanjo, efectivamente, además de esta coalición desde el año 99, de Partido Aragonés y Partido Socialista, no ha presentado en todos estos años un proyecto de ley de lenguas, cuando ya Marcelino Iglesias en su primer debate habla de esto por una razón, porque no estábamos de acuerdo, porque pensábamos cosas diferentes, y a lo largo de todos estos años, en 10 años, no hemos podido ponernos de acuerdo para traer un proyecto de ley de lenguas, y por eso lo sorprendente habría sido llegar a un acuerdo ahora en este tema. ¿Por qué, Juanjo, aunque estuviéramos de acuerdo en muchas cosas, dónde está el gran escollo? En la denominación. ¿Y por qué está en la denominación? María. Pues porque la lengua es una cuestión de poder, y porque solo nos falta la corona catalana aragonesa, Pérez Segón el Gran, los bienes, el archivo. El Departamento de Cultura en el gobierno de coalición del PAR elaboró un proyecto que fue publicado en marzo del 2003, en el que denominaba a la lengua, pero fue publicado, denominaba las lenguas aragonés y catalán, y además eran oficiales. Pero nos tenemos que despedir, se acabó el tiempo de debate por esta noche, aunque en este plato creo que el debate va a continuar. Les esperamos el próximo martes a partir de las 11:15 de la noche. Se quedan con la tercera edición de Aragón Noticias. ¡Feliz semana!